autoridades nacionales, departamentales y masónicas internacionales y nacionales presentes, muy buenas tardes. Señoras y señores, en nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, les doy la bienvenida al Salón Confraternidad Americana. Agradecemos la presencia de todos en este día dedicado a la conmemoración de la libertad de expresión del pensamiento. Para dar inicio a esta actividad, debemos informar que fue declarado desierto por parte del jurado integrado por el profesor Robert Calabria, profesora Daniela Diab y el profesor Agustín Courtois, el certamen abierto de ensayo 2022 intitulado El legado de Carlos Vaz Ferreira. Para abrir la parte oratoria, hará uso de la palabra el profesor Héctor Balsas. El profesor Héctor Balsas Daprat nació en Montevideo en 1956, es casado con 2 hijos. Egresado del Instituto de Profesores Artigas en la especialidad Historia en 1980. Se desempeñó como docente de Historia e Historia del Arte en instituciones públicas y privadas de nivel secundario entre 1980 y 2016. Fue docente de Historia del Arte para el profesorado de Historia, Dibujo y Educación Musical en el Instituto de Profesores Artigas entre 2000 y 2010. Fue docente invitado para la Maestría de Historia Contemporánea en el Instituto CLAE entre 2003 y 2004. Desempeñó tareas de docencias indirectas entre los años 1980 y 2008 y gestión educativa entre el 2008 y el 2015. En el ámbito de educación privada, Colegio Nacional José Pedro Varela. Socio de la Sociedad Uruguaya de Enseñanza José Pedro Varela, miembro fundador y dirigente de la Asociación de Funcionarios del Colegio Varela desde 1983 hasta 2001. Miembro fundador de la Asociación de Profesores de Historia del Arte, jubilado en el año 2016. Ha sido ponente en diversas instancias de encuentros, coloquios y conferencias en ámbitos públicos y privados. Autor de numerosos artículos de reflexión y de temas históricos y artísticos aparecidos en publicaciones impresas y digitales, tales como las revistas Troya, Relaciones, La Pupila, Extramuro y Delicatessen. Autor y coautor de libros referidos a temas artísticos y musicales. Colabora regularmente con columnas sobre temas artísticos, musicales, en programas de radio que se emiten en Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Con ustedes, el profesor Héctor Balsas. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay esta invitación para hacer uso de la palabra en esta fecha tan significativa e importante. Las reflexiones que vamos a verter llevan por título La libertad de expresión del pensamiento y la libertad de pensamiento en tiempos de la posverdad. El tiempo ha redoblado su paso de manera extraña. Jules Michelet, Historia del siglo XIX, 1872. Los tiempos que atravesamos, una verdadera coyuntura de tránsito de épocas, hacen imposible no evocar la sensación que el prolífico historiador francés Jules Michelet evidenciara sobre los tiempos que le tocó vivir los primeros 3/4 del siglo XIX. Esa sensación de que el mundo dista ya muchísimo de los tiempos que conocimos apenas medio siglo atrás y que se adentra a velocidad de vértigo en un futuro apenas parcialmente descifrado, hace que debamos repasar las pocas o muchas certidumbres que nos quedan y vislumbrar cuántas de ellas sufrirán cambios, cuántas de ellas evolucionarán y cuántas quedarán en el pasado. Las épocas históricas se nutren y definen sus perfiles en función de grandes conceptos y principios que se toman como definitorios, que sin embargo no tienen garantizada su supervivencia per se,
sino que la dinámica de los tiempos y de la humanidad termina dictaminando qué ocurre con ellos. La modernidad sostuvo, como algunos de esos conceptos, los de libertad, democracia, igualdad y derechos, entre muchos otros, los que no obstante sufrieron reiterados descaecimientos por medio de episodios y procesos que pusieron en evidencia que los logros no son de una vez y para siempre, sino que transcurren en medio de desafíos recurrentes. La llamada posmodernidad puso en tela de juicio las certezas de la modernidad, esa licuación de la que habla el filósofo Zygmunt Bauman y que Umberto Eco asociara con la crisis de las grandes narraciones de la modernidad, aquellas que creían poder aplicar al mundo un modelo de orden a través de religiones, ideologías o epistemologías que al entrar en crisis se licúan en relatos alternativos que se basan no ya en la observación de hechos, sino en aparentemente plausibles explicaciones. Nuestro propósito es focalizar la reflexión sobre conceptos tan importantes como la libertad de pensamiento y la libertad de expresión del pensamiento en este contexto de incertidumbre. Pero primeramente vale una distinción entre ambas libertades. La libertad de pensamiento tiene su ámbito en el interior del ser humano, en el plano de su conciencia, y su lucha es contra los dogmas y prejuicios heredados, inculcados o educados. La libertad de expresión del pensamiento tiene su realización en la sociedad y sus desafíos pasan por las garantías que permitan que efectivamente las personas puedan expresar libremente lo que piensan. Ambos aspectos están contemplados y distinguidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida por la ONU en 1948, en sus artículos 18 y 19, así como también en los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de Derechos del Niño, emanada también de la ONU en 1989. La libertad de pensamiento tiene que hacer frente a la imposición de dogmas, ya sea a través de las convenciones sociales, como de la educación formal e informal o de la presión cultural. En este plano es una educación laica, en el sentido bareliano, amplio, de no dogmática, y tolerante, la que puede contrarrestar esas injerencias en la conciencia a través del desarrollo de competencias tales como el pensamiento crítico. La libertad de expresión del pensamiento se enfrenta a la imposición de censuras, de restricciones y de represalias. Las garantías legales y constitucionales son imprescindibles y deben ser sostenidas con el ejercicio independiente de la justicia, lo que no obstante es eludido o lisa y llanamente desconocido en regímenes autoritarios o dictaduras. Aún más, la libertad de expresión del pensamiento no garantiza por sí sola que ese pensamiento expresado libremente sea un pensamiento libre. En estas últimas décadas de posmodernidad, no obstante, le ha surgido a ambas libertades un desafío más profundo. La licuación en verdades y relatos alternativos de la posibilidad misma de definir la realidad ha puesto en foco a la llamada posverdad, entendida como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales y que tiene a los demagogos como sus principales epígonos, según definición de la Real Academia Española de 2017. Esta palabra ha sido asimilada con mayor o menor cercanía semántica a términos preexistentes. Se la ha visto como una forma especial de la mentira emotiva. Se la ha asociado al concepto de hechos alternativos. Le ha creado el sinónimo de postfactual y se la ha señalado como parte integrante de viejos conceptos como la propaganda, relaciones públicas y comunicación estratégica. La mentira emotiva tiene la función de apelar a la emoción y no a la razón,
de modo tal que la aceptación de la mentira no se produzca por un análisis racional de los hechos, sino por la adhesión emocional al postulado, aún a contrapelo de los hechos. El psicólogo Leon Festinger expone lo que él llama la distorsión cognitiva, consistente en la distancia que los hechos toman respecto a nuestros cuerpos de creencias aceptados previamente. Ese ruido intelectual conduce a manipular los hechos y ajustarlos al cuerpo de creencias antes que ceñirse a la realidad constatada, como forma de resolver el conflicto interno y la tensión que produce. Los relatos postfactuales son una forma narrativa que se muestra alternativa a la percepción de la realidad y que lleva por debajo una intención pedagógica de develar lo que, a juicio de quien relata, la mayoría no sabría descifrar de esa realidad. Estos discursos de la posverdad se nutren de la redundancia, aún en contra de la demostración o de la evidencia de falsedad, por un proceso de replicación o viralización. También apelan al conspiracionismo, ya que la refutación de la posverdad se atribuye siempre a poderosos enemigos. En todos los casos es visible la importancia de la transmisión de afirmaciones postfácticas sin refutación por medio de redes de comunicación digitales. Los discursos que generan los relatos ocupan los vacíos dejados por las grandes narraciones de que hablaba Umberto Eco. Parecen llenar naturalmente los huecos, ser la pieza que falta y que encaja para dar coherencia al mundo. Por ese carácter sustitutivo se vuelve un enemigo mucho más arduo de enfrentar para quien procura generar y expresar un pensamiento libre. A menudo estos relatos se valen de la propia libertad de expresión del pensamiento para transmitirse a sí mismos. Muchas veces se apoyan en valores que son vistos como fundamentales e incuestionables, ponen en tela de juicio lo que se advierte como una moral o una cultura o un pensamiento únicos, resabios del mundo que desaparece. Pero sus efectos no escapan a generar nuevos pensamientos morales y culturas únicas que van imponiéndose desde los más diversos ámbitos por medio de nuevas censuras, nuevos pensamientos únicos y la llamada cultura de la cancelación. Se propone una actitud vigilante y alerta, una suerte de custodia de un corpus de valores, muchas veces compartibles, pero por medios que en nada difieren de pasadas costumbres inquisitoriales, de picotas públicas y de doblegamiento intelectual. La llamada cultura woke, que comenzó siendo un activismo vigilante de denuncia de la vulneración de derechos, se ha convertido con el tiempo en el desarrollo de brigadas censoras que intervienen en bibliotecas, boicotean actividades y cursos universitarios y cancelan a intelectuales peligrosamente disidentes. Las garantías legales acerca de la libertad de expresión del pensamiento han sido medianamente eficientes en relación a los abusos de poder que puedan cometer los gobiernos, los estados o las instituciones, pero solo allí donde el régimen democrático es respetado y sostenido. Su efecto no alcanza aquellos lugares donde la represión de la disidencia es una práctica recurrente. El problema que se agrega ahora es que las posverdades, los relatos posfácticos y las verdades alternativas, aún a despecho de su falta de veracidad, se amparan en la libertad de expresión del pensamiento, pero operan en dirección contraria. Y lo hacen en múltiples sentidos, no solamente político o cultural, como la corrección política, los pánicos morales, las cancelaciones y neolenguas, sino que también se valen de ella quienes generan relatos posfactuales científicos, antivacunas, terraplanismo, tecnológicos, antitecnología 5G, históricos, intentos de ortopedia moral de la historia, informáticos, conspiración de la Big Data, sanitarios, conspiración de la Big Pharma, sociales, control social y demográfico, entre otros.
Todas estas variedades de la posverdad juegan con la incertidumbre contemporánea, con ese carácter líquido en el que la verdad no está en ninguna parte y puede estar en cualquiera, con relatos en los que ya no importa si algo es verdadero, tan solo que sea creíble, y se vale de las debilidades inherentes al ser humano, reafirma los dogmas que encadenan el libre pensamiento, disfraza con retazos de verdad cosidos con prejuicios aquello que somos propensos a aceptar porque coincide con nuestras seguridades íntimas y clausura toda posibilidad de racionalidad al arraigarse en la emocionalidad. Nuevas reflexiones, pues, se imponen si esperamos que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión del pensamiento no sucumban ante la tergiversación de las mismas, que emana de discursos que, mientras se valen de ellas para expandirse, van profundizando el pozo en el que pretenden enterrarlas. No son la censura, ni la proscripción, ni la prohibición las soluciones a este asunto, sino la intensificación de la reflexión racional, la preservación de la libertad cultural, la aceptación de la discusión sensata de las ideas y la resistencia al avasallamiento pasional, la plena vigencia y la estricta observancia de las garantías legales y constitucionales y la defensa irrenunciable del sistema democrático. La aprobación de la Ley 17.778 de 2004 por parte del Parlamento Nacional, que establece la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento cada 20 de septiembre, ofrece una preciosa oportunidad de reflexión sobre cómo cuidar esta y todas las libertades que son nuestro derecho como ciudadanos de una república democrática. Agradezco nuevamente que se me haya brindado el espacio de este prestigioso estrado para poder exponer estas breves reflexiones sobre el tema. Muchas gracias. Para continuar, invitamos a hacer uso de la palabra al gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, contador Mario Pera. Gracias, Álvaro. Autoridades nacionales y departamentales presentes, autoridades masónicas internacionales de países hermanos y nacionales, señoras y señores. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay ha otorgado desde el año 2006 el Premio a la Libertad de Expresión del Pensamiento, considerando a esta como una de las libertades fundamentales del ser humano. Este año hemos decidido hacer una pausa. Seguramente existen varias personas o instituciones dignas de dicho premio. Entendemos que no podemos conformarnos con entregar un premio y continuar como si a nuestro alrededor no existiera una realidad que nos interpela a diario. Por ello, deseamos plantearnos y plantear a nuestros compatriotas un tiempo de reflexión. Reflexión que nos conduzca a apreciar ciertas prácticas que paulatinamente van germinando en nuestra sociedad y su eventual implantación definitiva resulta preocupante. De hecho, desde hace algún tiempo observamos cómo la sociedad uruguaya va naturalizando cierto grado de violencia, fundamentalmente a través de las redes sociales. Por ventura, aún nos encontramos en una situación lejana a la que viven países hermanos. Por ello entendemos que es tiempo de hacer un alto en este pernicioso camino. En efecto, nos preocupa que el uso individuo y abusivo de la libertad de expresión del pensamiento nos conduzca a situaciones mucho más graves que traspasan la agresión verbal, llegando incluso a atentar contra la vida de aquel que piensa diferente. La excelente pieza oratoria que acabamos de escuchar del profesor Héctor Balsas refuerza nuestro convencimiento. Refiere allí al término posverdad, desarrollado a fines del siglo XX y cuya práctica se ha extendido en todo el mundo.
Como él lo decía, la Real Academia Española define a la posverdad como una mentira emotiva que implica la distorsión deliberada de la realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Entendemos que nadie puede dejar de apreciar en esta definición académica un abuso de la libertad de expresión que hoy debemos honrar. El artículo 1 de los Estatutos Civiles de la Masonería del Uruguay establece, entre otros, dentro de nuestros fines primordiales, la búsqueda de la verdad, la mutua tolerancia, el respeto por todas las opiniones filosóficas, políticas, religiosas o sociales y, fundamentalmente, la admisión de la más absoluta libertad de conciencia. Sabemos, o tenemos el deber de saber, que la verdad no es patrimonio de persona alguna. Será la fragua que conjugue el pensamiento libre de cada uno la que en un trabajo mancomunado podrá acercarnos a ella. Buscar la verdad es de algún modo similar a caminar hacia el horizonte. Recorrer ese camino en armonía con otras personas resulta realmente estimulante y ese es nuestro andar desde centurias atrás. Conscientes de que aún no hemos alcanzado ese horizonte de la verdad, ¿cómo podemos comprender la existencia de algo que dice encontrarse más allá? Si constatamos la existencia de personas capaces de construir un relato basado en una mentira, que otros luego replican a través de las redes sociales o incluso por trolls informáticos creados artificialmente con el objetivo de transformarlo en verdad, realmente estamos en problemas. La ley 17.778, a la que también hacía referencia el profesor Balsas, creada por el Parlamento Nacional en el año 2004, establece que el 20 de septiembre de cada año debe conmemorarse en Uruguay el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. En cumplimiento de lo dispuesto, deseamos hacerlo hoy de esta manera diferente, convocándonos y convocándolos a reflexionar acerca de dos derechos humanos muy ligados entre sí que entendemos fundamentales. Primero, el derecho a expandir nuestra conciencia alejados de todo dogma, que permita desarrollar nuestro pensamiento dentro de la más absoluta libertad. Y el segundo, la posibilidad de poder expresar libremente nuestras ideas sin ninguna limitación, más allá de las que nuestra propia conciencia nos imponga. Por ello, en nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, les convoco a combatir pacíficamente, pero con todas nuestras fuerzas, toda práctica que por cualquier medio atente contra estos dos derechos fundamentales. Buenas noches, muchas gracias. Señoras, señores, agradecemos su asistencia y damos por culminado el acto de conmemoración.